Hoy vamos a ver el valor esperado para variables aleatorias transformadas. Para poner en contexto, ¿qué es una variable aleatoria transformada? Cuando queremos medir una cosa en términos de otra cosa. Por ejemplo, si queremos medir las tazas de café por dinero que nos ingresa a un comercio, por dar un ejemplo. Vamos a tener un X que van a ser tazas de café, de 1 a 5 tazas de café, y si las personas dejan propina o no, que va a ser una variable de Bernoulli, en este caso Y. Vamos a tener U, que va a ser el precio de las tazas de café, en este caso U representa $2 por taza de café. El dominio de U va a ser los ingresos que podemos tener por esas tazas de café. V, que va a ser la otra representación de la Y de Bernoulli, en este caso con una nueva codificación de 1 y 2. Y la nueva variable de transformación va a ser W. W va a ser el gasto promedio que tienen los clientes. Entonces, el valor esperado para variables aleatorias transformadas se define como los valores de U por la función de probabilidad de U. Pero ¿qué pasa con U? Es una función que es 2x, $2 por taza de café. Entonces el valor esperado se puede realizar en esa función. ¿Cómo? Agarramos la función y la multiplicamos por la función de probabilidad de su variable aleatoria. Nosotros también les podemos aplicar las propiedades del valor esperado a esas funciones. En este caso, vean, el valor esperado de 2x, entonces es una constante. Entonces, por propiedad de valor esperado, nosotros lo podemos sacar. Y nos queda 2 por valor esperado de x. X dijimos que es un uniforme. Entonces sería el 2 por el valor esperado de x. El valor esperado se define como una sumatoria en el rango de x, en este caso de 1 a 5, son los valores que puede tomar x, de una distribución uniforme, es decir, 1 sobre n, en este caso siendo n el número 5. ¿De cuáles valores? De las x, de los valores que pueda tomar. En ese sentido, estamos expresando el valor esperado de U en términos de X. Lo mismo pasa con el valor esperado de V. Se define como una sumatoria en el rango de V, de los valores que puede tomar V por su función de probabilidad. Pero yo no tengo esa función de probabilidad para V, yo tengo la función de probabilidad para Y. Yo sé que Y se distribuye como una Bernoulli. Entonces yo hago el cambio, valor esperado de la función de Y, eso es una sumatoria en el rango de Y para la función, por la función de probabilidad de Y. Hago el cambio. ¿Cuál es la función de Y? Y más 1. Entonces aplico propiedades del valor esperado. Y ese valor esperado de Y es 1 más sumatoria en el rango de Y, que en este caso Y toma los valores de 0 y 1 porque no dejó propina y sí dejó propina, ¿verdad? De los valores que tenga Y por su función de probabilidad del 30% de que las personas dejen propina. Pasamos a un valor esperado para variables aleatorias múltiples. Ya aquí podemos empezar a tener no una función solamente de X o de Y, como eran los casos de U y V, sino que W va a ser una función que integra dos o que tiene dos variables aleatorias. Entonces, si hacemos la definición del valor esperado, sería una sumatoria en el rango de W para los valores de W que multiplican a la función de probabilidad de W. W dijimos que es el gasto promedio que tienen los clientes, pero yo no conozco cuál es la función de probabilidad de los gastos de los clientes. Eso yo no lo sé. Pero ¿qué sí tengo? ¿Qué sí conocemos? ¿Qué es en lo que el cliente puede gastar? Y nosotros sabemos que el cliente puede gastar en X y Y. Es decir, el cliente puede gastar en tazas de café compradas y si deja o no deja propina. Eso son los componentes que tiene el gasto promedio del cliente. Entonces, el gasto promedio del cliente es equivalente a obtener el valor esperado de tazas de café y si dejó propina o no. ¿Qué es la diferencia? Que como son dos variables aleatorias, nosotros por cada variable aleatoria adicional que tenga la función, se agrega una sumatoria. En este caso, hay dos variables que son X y Y, entonces tenemos dos sumatorias, una para el rango de X, otra para el rango de Y, de la función XY que multiplica a la función de probabilidad conjunta X y Y. Ahora bien, ¿qué pasa si esas variables aleatorias múltiples son independientes, verdad? Entonces tenemos el gasto promedio. Ese gasto promedio se expresa como una función que tiene más de una variable aleatoria. Esas variables aleatorias son independientes. Entonces, como nosotros sabemos que son independientes, sabemos que la probabilidad conjunta, la función, es equivalente a un producto. En este caso vamos a decir que la función G es igual a X más Y. Es decir, que el gasto del cliente es igual al número de tazas de café más
si dejó propina o no. Entonces vamos con lo que ya sabemos. Valor esperado de W, sumatoria en el rango de W por los números de W por la función de probabilidad de W. Que la función de probabilidad de W no la conocemos, ¿ok? Lo expresamos con la función. Valor esperado de la función en términos de X y Y. Entonces, doble sumatoria para las X y para las Y de la función XY por la función de probabilidad conjunta. Hasta ahí estamos bien, pero nótese que X más Y, la función G, es lineal. Como es lineal, nosotros nos podemos aprovechar del teorema de linealidad que nos asegura la independencia entre las variables. Si X y Y son independientes y W está usando X y Y, significa que W también va a ser independiente. Entonces nosotros expresamos el valor esperado de X más Y, puede ser expresado como la doble sumatoria para el rango de X y el rango de Y de la función XY por la función de probabilidad conjunta, pero en este caso expresada como un producto, porque además de ser lineal, además de tener linealidad, son independientes. Y ahora, ¿qué hacemos con esta parte? Vamos a repartir. X multiplica a la función de probabilidad conjunta y más Y multiplicando a toda la función de probabilidad conjunta. Es decir, esto por esto, esto por esto. Ahora, como tenemos una suma y tenemos doble sumatoria, nosotros podemos repartir eso a la sumatoria del valor esperado para el rango de X, de los valores de X, por su función de probabilidad conjunta, más sumatoria en el rango de Y, de los valores de Y, por la función de probabilidad conjunta, ya que esta es su definición, y de esto otro, esta es su definición. Entonces, gracias a la linealidad, nosotros podemos expresar el valor esperado del gasto, lo podemos saber analizando y descomponiendo las variables que lo componen. Para resaltar, aquí también está la varianza de las variables transformadas. En este caso, la varianza de U puede ser expresada como la varianza de una función en términos de X. Esa función en este caso es 2X. 2X se puede manipular por las propiedades de la varianza teórica. En este caso, el 2 es una constante, entonces sale de la varianza al cuadrado. Y la varianza, por teorema, sabemos que es el segundo momento menos el primer momento al cuadrado. Entonces, esto sería para la variable U y para la variable V sería lo mismo.